Continuando con el capítulo de los gases ideales, en esta ocasión trabajaremos con la ley combinada. Esta ley es aplicable cuando un sistema gaseoso sufre el cambio de condiciones como ser la presión, que va desde una presión inicial hasta una presión final, que siente el sistema gaseoso, como también el cambio del volumen, desde un volumen inicial hasta un volumen final. Y esto va acompañado del cambio en la temperatura del sistema, que va desde una temperatura inicial, puede ser en un proceso de calentamiento, hasta una temperatura final, como también en un proceso de enfriamiento. Suponiendo que el proceso ocurre cuando el número de moles es constante, del mismo modo que vimos en ejercicios anteriores, este proceso es posible representarlo mediante una ecuación. Y este indica que la presión inicial multiplicada por el volumen inicial, y este a su vez dividido entre la temperatura inicial, es igual a la presión final multiplicado por el volumen final dividido entre la temperatura final, siendo esta ecuación la que representa a la ley combinada. También cabe aclarar que para hacer el cálculo con esta ecuación es necesario que la temperatura se encuentre en unidades de Kelvin. Para ejemplificar la ecuación de la ley combinada, trabajaremos con el siguiente ejemplo que indica lo siguiente. Una muestra de gas ocupa 363 mililitros a temperatura-presión estándar. ¿A qué presión esta muestra ocupará 236 mililitros si la temperatura aumenta a 819 grados Celsius? Primeramente, para la resolución del problema, anotaremos los datos. Acá nos dice que inicialmente se tiene la muestra a 363 mililitros. Entonces el volumen inicial es igual a 363 mililitros. Y este se encuentra a temperatura-presión estándar. Entonces las condiciones son de temperatura y presión estándar. Y luego nos indica que hallemos el valor de la presión cuando el volumen cambia a 236, es decir, un volumen 2 de 236 mililitros y una temperatura de 819 Celsius. La temperatura 2, 819 grados Celsius, siendo la presión final bajo estas condiciones nuestra incógnita. Si recordamos del libro de la bibliografía, la temperatura y presión estándar representan una temperatura, en este caso temperatura 1, de 273 Kelvin, y la presión de una atmósfera. Considerando que el proceso se da bajo condición de número de moles constante, observamos que el proceso se adecúa a la ecuación de la ley combinada. Anotamos entonces la ecuación, donde la presión 1 multiplicado por el volumen 1 y todo esto dividido entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Siendo que la incógnita es la presión 2, para hallar esta presión se requiere de la presión inicial que nos dan como dato en el problema. También se necesita el volumen inicial, en este caso es de 363 mililitros,
Por otro lado, se necesita la temperatura inicial. Contamos con ese dato. También se necesita el volumen final. Tenemos el volumen final. Y por último, la temperatura final, que es el otro dato que nos ofrecen en el problema. Por lo tanto, el problema se resume en simplemente despejar de esta ecuación la presión 2 y reemplazar los datos. Despejamos de la ecuación la presión final y tenemos lo siguiente. La temperatura que se encuentra dividiendo pasa a multiplicar y el volumen pasa a dividir. Y obtenemos lo siguiente. La presión 1, el volumen 1, la temperatura 2, todo esto dividido entre la temperatura 1 y el volumen 2. Reemplazamos entonces los valores y tenemos lo siguiente. Presión 2 es igual a la presión 1, en este caso es de 1 atmósfera, multiplicado por el volumen 1, que es 363 mililitros, y este a su vez multiplicado por la temperatura 2 en unidades de Kelvin. En este caso, convertimos los 819 Celsius en Kelvin, sumando 273. Todo esto dividido entre la temperatura 1, expresado en Kelvin, 273 Kelvin, multiplicado por el volumen final de 236 mililitros. Simplificamos los mililitros, simplificamos los Kelvin, dándonos como resultado de la presión final de 6,15 atmósferas. Por lo tanto, esta disminución del volumen con este incremento de temperatura provoca un incremento de la presión desde 1 atmósfera hasta 6,15 atmósferas. Invitamos a ver el siguiente video, donde trabajaremos con la ley combinada en una expansión de volumen del gas.